Buenas tardes a todos. Soy Carlos Simón Duque, cirujano de cabeza y cuello de la Universidad de Miami. Trabajo en Medellín, en la Clínica Las Américas, Organización AUNA, y en el Hospital Pablo Tonuría en Medellín, Colombia. Es un gusto tenerlos con nosotros. Gracias por participar en este primer Congreso Latinoamericano de Cáncer de Tiroides para pacientes. Espero nuevamente que todos estén sanos y seguros con sus familias en sus países y casas. Algunas imágenes de las que yo utilizo durante mis conferencias son bajadas, perdón el término, de sitios web que permiten hacerlo, siempre y cuando de el crédito respectivo al autor y al sitio donde se tomaron. Eso hago en mis conferencias. Sin embargo, esto es una imagen de la Catedral de Sal en Zipaquirá, Colombia, que queda más o menos una hora, hora y media de Bogotá, la cual tomé y es de mi autoría. Es una catedral al interior de una mina de sal como tal. Dejemos algo claro antes de empezar la conferencia sobre manejo quirúrgico del cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides, como muchos médicos consideran o dicen o anteriormente decía, es un cáncer bueno. De verdad, cáncer bueno no hay, no existe, no es una realidad. Nadie quiere tener una forma de cáncer en su cuerpo, ni aún así sea un cáncer de tiroides, que afortunadamente en la mayoría de las veces tiene un porcentaje de curación y de control muy bueno. Esta es una periodista, Carly Flumer, que tuvo la enfermedad y tuvo lo que muchos de ustedes quizás han tenido. Le dijeron de ese por bien servida que tuvo un cáncer bueno, repito, no hay. La pregunta que ella es, ¿qué es en realidad un cáncer bueno? Cáncer bueno, repito, no hay, no existe. Y este es el libro de una paciente de Dinamarca, recuerdo, que tuvo un cáncer y tuvo un momento difícil en su vida, cáncer de tiroides, y le dijeron lo mismo, tiene un cáncer bueno. Simplemente lo que ella decía, no hay un cáncer, no hay una cosa similar a un cáncer bueno. Cáncer de tiroides no es cáncer bueno. Quiero que eso quede claro de mi conferencia como tal. Pues tengo más o menos un preámbulo rápido, todo lo que tenemos que hablar aquí es cáncer de tiroides se divide en dos formas principales. El cáncer bien diferenciado, que tiene muy buen pronóstico y es el más común, afortunadamente, y el mal diferenciado, que es más raro y tiene una dificultad mayor para el cirujano y para el grupo quirúrgico y grupo de tratamiento como tal en cuanto a control de su enfermedad. Pero empecemos con el bien diferenciado. El papilar es el más común de todos, afortunadamente. El pronóstico es muy bueno, así sean a veces pacientes con mucho volumen tumoral. Y a veces algunos inclusive con unas formas de raras, pero raras, más raras que lo regular, de cáncer papilar que llaman células altas, columnares, células en tachuela, que aún así tienen muy buen pronóstico. Lo mejor, sin lugar a dudas, es que el cirujano logre erradicar la totalidad de la enfermedad y se tome o la enfermedad se aparezca o se diagnostique en estadios tempranos, pero a veces pacientes con enfermedad avanzada aún así tienen un buen pronóstico, sobre todo si hay diseminación de ganglios como tal. Y en segunda instancia, de los bien diferenciados está el folicular, que se disemina por la sangre, no a los ganglios como el papilar, y tiene un pronóstico también muy bueno en la mayoría de los veces. Hay por ahí una forma rara de folicular que puede ser un poco más agresiva, pero aún no es común como tal y se puede tratar generalmente. Lo más diferenciado sí es el medular, que afortunadamente paciente que presenta un cáncer medular en estadio muy inicial, es decir, que apenas esté en su proceso inicial, tiene muy buen pronóstico. Ya es un poco más difícil de tratar, pero aún así es tratable en enfermedades muy avanzadas. Sin embargo, si hay uno que es muy malo, el anaplásico, el cual ya como ustedes muchos conocen, tiene pronóstico muy malo. Afortunadamente, y creo que no es bueno decirlo, lo pongo el afortunado entre comillas, porque hay unos medicamentos que hace unos 4 años para acá han demostrado su utilidad en esta enfermedad y han permitido que el paciente que anteriormente no se podía tratar o inclusive operar pueda ser hoy en un momento dado sometido a cirugía con índices de control de enfermedad muy importantes que anteriormente no teníamos, pero tiene el agravante esta medicamentos que son muy costosos y aún no están al acceso de todos como tal, pero eventualmente sucederá y ya es por lo menos es una túnel al final, una luz al final del túnel como tal. Quiero hacer simplemente esta reflexión. Es una paciente X mujer, por lo general, como saben, esta enfermedad más de mujeres, que llama al endocrino, a su médico, a su familiar, a su esposo. Me acaban de diagnosticar cáncer de tiroides. ¿Qué hago? ¿Me tengo que operar ya? Vamos por parte de la verdad. Esto es básicamente qué urgencia debe tener un paciente para operarse con un cáncer de tiroides. Repito que aquí voy a hacer básicamente preferencia y referencia a los pacientes con cáncer papilar y folicular, básicamente papilar, sin referirme mucho al medular y anaplásico, el cual sí requieren un tratamiento quirúrgico inmediato como tal, básicamente. Pero básicamente
qué tipo de patología tiene, cuál fue el diagnóstico papilar, folicular, medular, anaplásico. Nuevamente concentremos en el papilar y qué tanto mide en la ecografía, dónde se sitúa, si está anterior o posterior a la glándula tiroides. Ya vimos una conferencia previa mía más o menos que está al acceso de todos. Es un poco de la anatomía de la tiroides porque es importante para el cirujano y para quien va a tratar el paciente y definir la urgencia de tratarlo o no, en qué punto se sitúa la lesión, si está anterior a la glándula o posterior en el sitio donde está la tráquea o que tenga referencia con el nervio de la voz, el nervio recurrente. El cirujano lo puede palpar. Muchas veces simplemente fue el hallazgo de una ecografía que se tomó incidentalmente o se ordenó por un antecedente importante como tal. ¿Cómo está el resto de la tiroides? Si solamente es un nódulo en la tiroides del lóbulo derecho o tiene varios nódulos que pueden ser sospechosos, o además de el nódulo se encontró un ganglio un ganglio en la parte inferior de la tiroides o en los cuellos, lo cual es importante, o se describió en la ecografía como tal por el médico. Si además de lo anterior del nódulo, el paciente viene con dificultad para tragar o con alteración en la voz, lo cual indicaría que el tumor puede ser un poco más agresivo y puede eventualmente afectar a estas estructuras del nervio y el esófago, pero afortunadamente esto no es lo usual. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que en este caso la lesión está un poco más avanzada, no queriendo esto decir que no sea tratable, porque la verdad muchos pacientes aún son tratables y recuperables y el control de enfermedad es muy bueno como tal. Y tener en cuenta si su médico considera otros exámenes adicionales, además de la ecografía, en el caso que estuviera pensando que tiene más enfermedad de la que enfrentar al momento de la cirugía. Entremos ya un poco en detalle en esto. El principal arma o herramienta que tenemos para tratar el cáncer de tiroides, respetando a mis colegas de otras especialidades, es la cirugía. La cirugía es el pilar fundamental en el tratamiento del cáncer de tiroides y debe ser llevado, y aquí hago simplemente una prioridad, por cirujanos debidamente entrenados, cirujanos de cabeza y cuello, cirujanos endocrinos, que tengan el entrenamiento para poder permitirle menor tasa de complicaciones, alteración de voz, alteraciones de los nervios de la voz, o de las paratiroides. Si es ambulatorio hospitalizada, yo creo que para un paciente hoy día esa decisión se le dejaría a su cirujano, pero hoy en día esto anteriormente no se ofrecía. Hoy en día es una posibilidad dependiendo del volumen de la cirugía y lo que se lleva a cabo y la experiencia que usted tenga como cirujano y muchas circunstancias que no es del caso tratar acá. Ya he dicho que me voy a referir básicamente al papilar. Este es el evento típico de una paciente que llama a su médico porque le encontraron, paciente de 38 años, que en este lóbulo tiroideo derecho le encontraron esta lesión nodular cuya espirobiopsia fue reportada como cáncer papilar. ¿Qué opciones de tratamiento tengo? Básicamente la doctora Natalia Aristizábal ya se refirió un poco a ver si esos pacientes se pueden seguir. El doctor Hernán Tala de Chile nos dará mañana seguramente una conferencia muy buena referente al seguimiento activo de estos pacientes y en realidad esto es una opción que hoy tenemos y anteriormente no está. Algunos pacientes no hay que operarlos de entrada como tal y se pueden seguir. Pero supongamos que este paciente requiere una cirugía, una hemitiroidectomía, es decir, solamente sacar la mitad de esta tiroides derecha, tendría todo el éxito para este paciente y no tendría que sacar el resto de la tiroides. Esto le evitaría además complicaciones, que nos afecte su nervio de la voz, ponerlo en riesgo, nos va a afectar, pero es un riesgo que puede ser, y que nos afectan las glándulas del calcio que tiene posteriormente la glándula tiroides. Sí, entonces haríamos lo que se llama una hemitiroidectomía. Pero, por ejemplo, volviendo a la imagen previa, el cirujano va a hacer la hemitiroidectomía y conversó con su paciente que iba a hacer eso. Pero en la cirugía se encontró, por ejemplo, con un ganglio en este punto acá, que indicara que el tumor está un poco más avanzado y ya se ha desplazado a otros puntos, ganglios con tumor en este sitio, o que esté pegado al músculo que cubre la tiroides, lo cual indicaría que el tumor se está saliendo de la tiroides y ya ingresó a ese músculo limbada. En ese caso, el cirujano sí tendría que considerar hacer una tiroidectomía total diferente a lo que en realidad había planeado. Este es el ganglio que encontró para completar y retirar toda la tiroides y que este paciente posteriormente vaya a tratamiento con yodo radioactivo. Muchos pacientes, sin embargo, aún tengan solamente un nódulo tiroideo de 6 milímetros que con una hemitiroidectomía hubieran tenido, prefieren sacar de una vez toda la tiroides porque eventualmente tendrá que tomar hormona o no quieren tener el antecedente de tener que seguir cada 6 meses, un año, es una ecografía, o tuvieron un antecedente importante familiar de cáncer de tiroides y consideran que de una vez quieren resolver el problema como tal. Muchos pacientes le dicen a uno, al cirujano o al endocrino, pero doctor, si solamente tengo un nódulo de 6 8 milímetros, como la paciente que veíamos ahorita, de 6 8 milímetros al papilar, ¿por qué no me saca solamente ese nudito y quedo listo? No tengo que tomar hormona, me evito las complicaciones
y quedó listo. En realidad, eso no es factible porque supongamos que este es el nódulo de 6 milímetros, 8 milímetros, cáncer de tiroides. El cirujano va a hacer esto. Ven que queda la palabra C y la letra C y la letra E, eventualmente, y toda la C, S en este sitio. Eso simplemente para decirles que va a quedar algunas raíces del tumor y que eventualmente el tumor va a volver y no se va a controlar adecuadamente. Por eso es importante sacar, si le va a hacer cirugía, mínimo la parte de ese lado de la tiroides que está afectada como tal. Y el tumor regresará, si no hay problema. Nuevamente, este es otro caso. Es una paciente con un nódulo de 1.2 centímetros en la mitad de la tiroides derecha. Hasta hace unos años, como decía ahorita, este paciente hubiera sido sometido a una tiroidectomía total. Hoy sabemos que con resecando ese nódulo, basta. Inclusive algunos dirían hoy que se pudiera observar. Yo la verdad no soy muy de esa corriente, pero eventualmente algunos pacientes quizá lo que querrán tomar esta vía como tal. Sería una tiroidectomía, pero si el paciente también tuviese en este punto otro nódulo, ya en la ecografía y ya lo sé de entrada, ese paciente sin lugar a dudas tendrá que tener toda su tiroides removida, una tiroidectomía total, para sacar toda la glándula y eventualmente considerar tratamiento con yodo reactivo, el cual veremos posteriormente con la doctora Lina, para ilustrar lo mejor de este tema como tal. Entonces, básicamente una tiroidectomía total es para los pacientes con tumores de más de 1.5 centímetros a 2 centímetros o más, inclusive 3, 4, 5 centímetros, que presenten ganglios en la parte inferior de la tiroides o en los cuellos como ahora les decía. Que el tumor se infiltre, como ese paciente que inicialmente reportamos de 6 milímetros, pero el tumor vio el cirujano que se pegaba al músculo que cubre la tiroides, lo cual indicaría que el tumor es un poquitico más agresivo y requiere tratamiento con yodo, probablemente después de sacar toda la tiroides. Y sin lugar a dudas, los pacientes con cáncer medular o anaplásico requieren tiroidectomía total. Hago aquí la precisión que el anaplásico, la verdad, no es un tumor que pueda ser regularmente resecado. Es muy poco el paciente que permita eso, dada la dificultad del tumor, pero en general para el medular sí es adecuado tomar la tiroidectomía total como un tratamiento con la disección mediastinal. Sacar los ganglios de la parte mediastina, como vamos a ver acá. Pero suponga que su paciente viene con este nódulo en este punto, el lóbulo derecho, tiene un nódulo de 3, 2, 3, 4 centímetros y además de eso se encontró en el examen físico, la palpación, la tomografía o la ecografía que tenía otros nódulos en ese punto. En ese caso hay que hacer lo que se llama un vaciamiento de cuello, que es sacar todos los ganglios y estructuras que hay en este punto sin afectar la arteria carótida y las venas yugular. Y si hay del caso, y es una particularidad, y también tiene ganglios en la parte inferior del mediastino, del tiroides, la disección mediastinal o disección del compartimento central para salir adelante al tumor y eventualmente permitir el tratamiento adecuado con yodo reactivo y complementar posteriormente con el tratamiento que ya nos hablaremos posteriormente el doctor Torres con tiroclorina como tal. Esto puede ser parte de la recurrencia del tumor, que el tumor se sacó, haga de cuenta que este tiroide no está, y que el tumor recurra, o como parte del tratamiento inicial, si el paciente debuta con un nódulo tiroideo con cáncer en ese punto, con adenopatías que se han diseminado a ese sitio como tal. El abordaje, la verdad que el fin de esta cirugía no es hablar, de esta conferencia no es el fin de hablar del abordaje, las formas endoscópicas, con ampliación para ver este punto que es el nervio recurrente de la voz, por vía robot, inclusive como hacen los asiáticos por vía transmamaria para no dejar cicatrices en el cuello. Yo la verdad no soy muy afín a estos, incluso en esta técnica que se hace últimamente transoral para evitar cicatrices o en la parte cervical. Yo no soy muy amigo de estos abordajes. Para mí el abordaje clásico sigue siendo el abordaje clásico de una tiroidectomía transcervical. Puede que para algunos pacientes sea indicado el abordaje transoral, pacientes modelos o con grandes queloides, pero en general la mayoría de los pacientes irán con esta cicatriz, esta incisión para una tiroidectomía, sea hemi, parcial, lobectomía o total. Y una vez también puede el cirujano abordar toda la parte del mediastino a través de este punto. Si hace falta, si el tumor se diseminó acá, si hay que hacer disección de cuello, la incisión si es un poco más grande como tal y no se podrá hacer sino por esta vía, no por vía transoral como tal. Complicaciones, además de sangrado, infección, las complicaciones inherentes a cada procedimiento quirúrgico, está la disfonía si su cirujano afectó un nervio de la voz. Esto no es común, la verdad no es común, en menos del 1 o 2%, dependiendo de la experticia del cirujano, grado de práctica que haga, en fin. Yo no voy a hablar referente a nada de esto, pero si son ambos nervios, si es un problema porque se afectará la respiración y
el paciente eventualmente requerirá una traqueostomía. Si se afectan las glándulas del calcio, quizás el paciente requiera eventualmente una suplencia con calcio, pero tampoco es común esto, afortunadamente. Y este artículo por este doctor Leahy fue publicado en 1938, van a ser ya casi 100 años próximamente, en el cual él decía poco más de que el fin de la cirugía básicamente era encontrar este nervicito que está acá para poderlo preservar y que su paciente, el paciente que se ha sometido a una tiroidectomía total, no tuviera problemas con su voz o con su respiración si se afectaran ambos nervios como tal. Quiero hablar por último con esta tecnología que sin ser una garantía que el nervio se vaya a afectar en cirugía, porque básicamente, repito, como dijo el doctor Leahy, hace más, ya casi 90 y tantos años, 80 y tantos años, esta tecnología se llama monitor de nervio, permite saber que este tubo que tiene unos electrodos le dirá al cirujano si ese nervio que está manipulando va a funcionar o no al momento de acabar la cirugía. Me dirán que esto eleva el costo y todas las cosas, es cierto como tal, pero les quiero que me guarden esta imagen en su cabeza para explicarles este paciente. Este es un paciente que tuve, es real, con un tumor de la glándula tiroides izquierda, un tumor de 1.5 centímetros, teóricamente hubiera podido, y lo discutí con el paciente, hacerle una mitiroidectomía, es decir, de acuerdo a lo que vimos, sacar solamente el lado izquierdo de la tiroides. Hice el abordaje tal cual por el abordaje cervical que acabo de mostrar, y con el monitor de nervio encontré que tenía una excelente respuesta. Esto significa la respuesta del nervio al ser estimulado por una electricidad, y esto simplemente en milisegundos indica el tiempo que tarda el estímulo en llegar a producir la contracción muscular. Este paciente tenía 6.140 microvoltios, lo cual es una respuesta excepcionalmente buena. En la medida que fui haciendo la cirugía y encontré el nervio, me encontré que este estaba totalmente rodeado por adenopatías positivas para cáncer. Me tocó manipular mucho el nervio, levantarlo sutilmente, y eso hizo que se afectara. No lo corté, no lo pincé, no lo quemé, pero la manipulación para poder sacar toda esta enfermedad, que era el fin de la cirugía, lo afectó a tal punto que cuando ya llevaba 20 minutos determinado de resecar toda la lesión, resecar las adenopatías del mediastino, disección mediastinal, y resecar ese lóbulo tiroideo, preservando lo que yo pensaba que era un nervio normal, llegó a este punto. El nervio lo estimulé y ya estaba en 973 microvoltios, lo cual es una pérdida tremenda. Eso me dijo, doctor Carlos Simón, ese paciente, y lo entendí así, ese paciente también pare la cirugía. Afortunadamente el papilar, sin ser un papilar, un cáncer bueno, porque no lo es, le permitía a uno cierta laxitud, y decidí en ese paciente no continuar la cirugía con esta información que hace unos 10 años no tenía, y si no lo hubiera tenido, hubiera seguido para el otro lado, y si el otro lado lo hubiera afectado, ¿qué pasa? El paciente hubiera quedado con 2 cuerdas paralizadas, 2 nervios afectados, con traqueostomía. Con esta información que me dio el monitoreo de nervio, permití y pude saber que no debía haber pasado al otro lado. ¿Qué pasó con este paciente? Casi 6 semanas después de operado y tener la cuerda vocal paralizada, porque esto indica que la cuerda se me iba a paralizar, como de hecho pasó. No hice el otro lado, esperé. A las 6 semanas el nervio se recuperó totalmente y pude completar la cirugía y llevarle al paciente a total resección de la lesión del tumor del lado derecho. El izquierdo ya había sido resecado, y posteriormente recibir su yodo. Quiero hacer énfasis con esto, que el monitor de nervio no es garantía de que el cirujano no va a afectar, pero en este caso particular me permitió saber que este paciente que le había manipulado ese nervio izquierdo quizás no debiera hacer el lado derecho como no lo hice, y me evité una traqueostomía. Entonces, en definitiva, el cáncer de tiroides no es una enfermedad buena, nadie quiere tener un cáncer como tal, pero es una enfermedad. Las variedades más comunes, como la hablamos ahora, papilar y folicular, tienen un buen pronóstico, y les aconsejaría que es un médico tratante, cirujano tratante, por lo menos tuviera la experticia que todos quisiéramos tener para este tipo de procedimientos. Muchas gracias. Espero que todos estén bien en sus casas en estos tiempos tan difíciles. Gracias.